Un fonógrafo Edison de cilindro de cera, oculto durante 87 años en el sótano de una tienda de antigüedades en Greenwich Village, envuelto en tela negra y sellado con cera roja, como si fuera un pergamino maldito. Cuando finalmente fue descubierto, en octubre de 2030, por un coleccionista de antigüedades científicas, la etiqueta manuscrita con tinta descolorida solo mostraba un nombre: N. Tesla, confidencial, enero 1943. El hombre que lo encontró tardó 3 semanas en reunir el coraje suficiente para romper el sello y escuchar lo que se había grabado en esas ranuras de cera casi un siglo atrás. La voz que emergió de los antiguos altavoces era inconfundible para cualquier estudioso de la historia de la ciencia. Nikola Tesla, entonces con 86 años, pocos días antes de su muerte en el Hotel New Yorker, había decidido grabar lo que llamó «Mi última confesión terrenal». La grabación duraba exactamente 2 horas y 17 minutos y contenía revelaciones que explicaban no solo los misterios detrás de sus invenciones más revolucionarias, sino también la fuente sobrenatural de su conocimiento y la experiencia que transformó para siempre su comprensión de la naturaleza de la realidad. Tesla comenzaba la grabación con la voz débil, pero firme, como si estuviera cumpliendo una promesa hecha décadas atrás. Hablaba sobre los últimos meses de su vida, cuando las señales comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo las visiones luminosas que lo habían acompañado desde su juventud, ni las voces susurrantes que le traían fórmulas matemáticas durante el sueño. Ahora, algo mucho más profundo y perturbador estaba sucediendo. Las fronteras entre los mundos se estaban disolviendo a su alrededor, y podía percibir presencias que no pertenecían al plano físico. El genial inventor revelaba que, desde los 28 años, cuando tuvo su primera gran visión sobre la corriente alterna, sabía que su conocimiento no provenía enteramente de su mente consciente. Había una fuente externa, una inteligencia vastamente superior que se comunicaba con él a través de símbolos, números e imágenes que surgían en su conciencia como rayos de luz atravesando la oscuridad. Durante décadas había intentado racionalizar esas experiencias, atribuyéndolas a su excepcional capacidad de visualización mental, o a procesos inconscientes de su cerebro. Pero en sus últimos años de vida, cuando la muerte se acercaba como una sombra inevitable, Tesla ya no podía negar la verdad. Había establecido contacto con entidades de otras dimensiones. La grabación proseguía con Tesla describiendo cómo esas comunicaciones interdimensionales se intensificaron durante sus experimentos más avanzados con la electricidad. Cuando trabajaba en su laboratorio de Colorado Springs a finales del siglo XIX, conduciendo experimentos con transmisión inalámbrica de energía, comenzó a percibir que estaba manipulando fuerzas que trascendían las leyes físicas conocidas. Las descargas eléctricas que producía no eran solo fenómenos electromagnéticos, eran portales temporales que conectaban diferentes planos de existencia. Era a través de esas aberturas dimensionales que las entidades se manifestaban, ofreciendo conocimiento a cambio de algo que Tesla tardó décadas en comprender completamente. El inventor describía una noche específica de 1899, cuando estaba solo en su laboratorio durante una tormenta eléctrica particularmente intensa. Había sincronizado sus aparatos con los rayos naturales, amplificando la energía atmosférica a través de sus bobinas gigantescas. De repente, el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una frecuencia que nunca antes había experimentado. Las luces del laboratorio titilaron y luego se apagaron completamente, pero el ambiente no quedó oscuro. Una luminosidad azul-violeta comenzó a emanar de todos los equipos metálicos, creando una atmósfera sobrenatural que hacía que el cabello de Tesla se erizara no solo por la electricidad estática, sino por una sensación primitiva de terror sagrado. Fue en ese momento que vio por primera vez aquello que más tarde llamaría el arquitecto de las sombras. La figura que emergió de la luminosidad eléctrica no tenía forma humana definida, pero Tesla podía percibir una inteligencia antigua y poderosa detrás de su presencia.
La entidad se comunicaba directamente con su mente, sin palabras, transmitiendo conceptos complejos a través de imágenes y sensaciones que penetraban profundamente en su conciencia. Tesla describía la experiencia como siendo simultáneamente fascinante y aterradora, como si estuviera siendo examinado por una inteligencia que comprendía los secretos más profundos del universo. La entidad mostró a Tesla visiones del futuro, de la humanidad, revelando tecnologías que solo serían posibles décadas después. Vio máquinas voladoras que se movían sin hélices, torres que transmitían energía e información instantáneamente a cualquier parte del mundo, y dispositivos que permitían la comunicación entre personas separadas por océanos. Pero, junto con esas visiones prometedoras, llegaron también imágenes sombrías de cómo esas mismas tecnologías podrían ser usadas para la destrucción y el control. La entidad dejó claro que el conocimiento que ofrecía venía con un precio y que Tesla debería elegir cuidadosamente cómo utilizarlo. Durante años, Tesla creyó que estaba recibiendo orientación de seres benevolentes de planos superiores de existencia. Las invenciones que creaba a partir de esas comunicaciones revolucionaban la ciencia y prometían mejorar la vida de la humanidad. Su corriente alterna iluminó ciudades enteras. Sus motores eléctricos impulsaron la revolución industrial, y sus experimentos con transmisión inalámbrica anticiparon la era de las comunicaciones globales. Se veía a sí mismo como un canal para fuerzas cósmicas positivas, un instrumento a través del cual el progreso tecnológico llegaba a la Tierra. Pero, conforme Tesla envejecía y su sensibilidad psíquica se intensificaba, comenzó a percibir aspectos más sombríos de sus comunicaciones interdimensionales. Las entidades que lo contactaban no siempre tenían intenciones puramente benevolentes. Algunas de ellas parecían interesadas en acelerar el desarrollo tecnológico humano por razones que no eran enteramente altruistas. Tesla comenzó a sospechar que estaba siendo usado como parte de un plan mayor, una agenda que no comprendía completamente. La revelación más perturbadora llegó en 1931, durante sus experimentos finales con transmisión de energía a través de la ionosfera. Tesla había desarrollado un dispositivo que podía concentrar y dirigir enormes cantidades de energía eléctrica con precisión quirúrgica. Teóricamente, la máquina podría proporcionar energía limpia y gratuita para todo el planeta, pero Tesla descubrió que también podía ser usada como un arma devastadora, capaz de destruir ciudades enteras a miles de kilómetros de distancia. Fue entonces cuando intentó desactivar permanentemente el dispositivo que tuvo su encuentro más directo y aterrador con la entidad que llamaba el arquitecto de las sombras. Tesla describía cómo, en la noche en que decidió destruir sus proyectos más peligrosos, la temperatura de su laboratorio descendió repentinamente. Su aliento se volvió visible como vapor y una presencia maligna llenó el ambiente. La entidad se manifestó con una intensidad que nunca antes había demostrado, ya no como una vaga luminosidad, sino como una forma sombría que absorbía la luz a su alrededor. Tesla relataba que la presencia era simultáneamente fascinante y repulsiva, como si fuera la personificación de toda la ambición desmedida y sed de poder que existía en el corazón humano. La entidad se dirigió a Tesla con una voz que resonaba directamente en su mente, una voz que llevaba ecos de todas las tentaciones que la humanidad había enfrentado. Reveló su verdadera naturaleza. No era un ser benevolente de planos superiores, sino una inteligencia ancestral que se alimentaba del caos y la destrucción que las tecnologías avanzadas podían causar cuando mal utilizadas. Tesla comprendió entonces que había sido manipulado durante décadas, que su genio inventivo había sido dirigido para crear herramientas que podían acelerar tanto el progreso como la destrucción de la humanidad. La entidad le ofreció a Tesla un último pacto. A cambio de su alma, ella le daría el conocimiento para crear tecnologías que lo convertirían en el hombre más poderoso de la historia. Tesla podría controlar no solo la energía eléctrica, sino la propia fuerza vital que animaba a todos los seres vivos. Tendría el poder de curar cualquier enfermedad,
de prolongar la vida indefinidamente y de comunicarse directamente con los muertos. Pero Tesla, incluso en su vejez y fragilidad, encontró fuerza para rechazar. Comprendió que aceptar significaría no solo condenar su propia alma, sino entregar a la humanidad herramientas de destrucción que podrían acabar con la civilización. La negativa de Tesla desató la furia de la entidad. Tesla describía cómo vientos sobrenaturales barrieron su laboratorio, destruyendo equipos y esparciendo papeles con décadas de investigación. Luces eléctricas explotaron, creando cascadas de chispas que danzaban en el aire como serpientes luminosas. Pero, en medio del caos, Tesla experimentó algo que transformó completamente su comprensión sobre la naturaleza de la realidad y el propósito de su existencia. Una luz dorada comenzó a brillar en su pecho, irradiando una paz profunda que contrastaba drásticamente con la violencia sobrenatural a su alrededor. Tesla comprendió que esa luz era su verdadera esencia, su alma inmortal, que ninguna fuerza externa podía corromper o destruir. Percibió que todas sus invenciones, incluso aquellas influenciadas por entidades sombrías, habían sido filtradas a través de su conciencia y modificadas por su intención genuina de ayudar a la humanidad. El bien y el mal no residían en las tecnologías en sí, sino en la conciencia de quienes las utilizaban. En ese momento de iluminación, Tesla vio su vida entera bajo una nueva perspectiva. Comprendió que había sido elegido no solo como un canal para conocimiento avanzado, sino como un guardiador que debía decidir qué información debía ser revelada a la humanidad y qué debía permanecer oculta hasta que la conciencia colectiva estuviera preparada para utilizarla responsablemente. Sus negativas a divulgar ciertas invenciones, sus decisiones de destruir proyectos peligrosos y su creciente reclusión en los últimos años de vida no habían sido señales de fracaso o locura, sino manifestaciones de una sabiduría profunda que trascendía el conocimiento puramente intelectual. Tesla relataba que, después de esa experiencia trascendental, su comunicación con entidades interdimensionales cambió completamente. Él no era más un receptor pasivo de información, sino un colaborador consciente que podía discernir entre diferentes tipos de influencias espirituales. Descubrió que el universo estaba repleto de inteligencias de todos los tipos y niveles de evolución, desde entidades primitivas que se alimentaban de emociones humanas básicas hasta conciencias altamente evolucionadas que trabajaban para acelerar el desarrollo espiritual de la humanidad. Durante sus últimos años en el Hotel New Yorker, Tesla pasó la mayor parte del tiempo en estados meditativos profundos, comunicándose con lo que él llamaba el Consejo de los Sabios, un grupo de conciencias evolucionadas que lo ayudaban a comprender el verdadero propósito de su encarnación en la Tierra. A través de esas comunicaciones, descubrió que su misión no había sido solo introducir nuevas tecnologías, sino preparar a la humanidad para una transición evolutiva que ocurriría en el siglo XXI. Tesla revelaba que la electricidad que había dominado era solo una manifestación física de una fuerza mucho más fundamental, la energía de la propia conciencia. Sus bobinas y generadores no manipulaban solo electrones, sino patrones de información que conectaban todos los niveles de realidad. Comprendió que la verdadera revolución tecnológica del futuro no involucraría solo máquinas más avanzadas, sino el descubrimiento de cómo la conciencia humana podía interactuar directamente con las fuerzas fundamentales del universo. La grabación proseguía con Tesla, describiendo sus visiones sobre el futuro de la humanidad. Preveía una época en que las personas desarrollarían habilidades telepáticas naturales, cuando la comunicación, a través de dispositivos electrónicos, sería sustituida por conexiones directas entre las mentes. Veía ciudades que funcionarían como organismos vivos, donde la energía sería generada y distribuida a través de procesos que imitaban el sistema nervioso biológico. Pero, sobre todo, preveía un tiempo en que la humanidad despertaría a su verdadera naturaleza espiritual y comprendería que la muerte física era solo una transición a otros estados de existencia. Tesla hablaba sobre sus propias experiencias con la muerte inminente,
describiendo cómo, en las últimas semanas de vida, había comenzado a percibir presencias familiares a su alrededor. Sus padres, muertos hacía décadas, aparecían frecuentemente en su habitación, no como fantasmas o alucinaciones, sino como conciencias vivas que habían simplemente cambiado de forma. Lo estaban preparando para la transición inminente, explicándole que la muerte era como despertar de un sueño muy vívido para descubrir una realidad aún más rica y compleja. El inventor describía cómo su percepción del tiempo había cambiado dramáticamente. Momentos duraban eternidades, mientras que horas pasaban como segundos. Podía percibir simultáneamente múltiples líneas temporales, viendo no solo lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo, sino también varias posibilidades de lo que podría suceder. Él comprendió que el tiempo lineal era una ilusión, necesaria para la experiencia humana, pero que la conciencia existía en un eterno presente donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. Durante estos estados alterados de conciencia, recibía visiones sobre la naturaleza del alma y su propósito en la existencia física. Comprendió que cada alma elegía sus encarnaciones terrestres como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Su propia vida había sido cuidadosamente planeada antes del nacimiento, incluyendo los desafíos que enfrentaría, los descubrimientos que haría e incluso los errores que cometería. Todo formaba parte de un currículo cósmico destinado a acelerar su evolución espiritual y contribuir al desarrollo de la conciencia colectiva humana. Revelaba que uno de los mayores descubrimientos de sus últimos años fue comprender que la inventiva y la creatividad no eran productos del cerebro individual, sino manifestaciones del alma accediendo a conocimiento universal. Todas sus grandes ideas habían surgido en momentos de profunda conexión espiritual, cuando su conciencia personal se fundía temporalmente con campos de información que trascendían el tiempo y el espacio. Descubrió que cualquier persona podía acceder a esos mismos campos a través de prácticas meditativas adecuadas y purificación de la intención. La grabación incluía descripciones detalladas de las técnicas que había desarrollado para entrar en estados de conciencia expandida. Hablaba sobre ejercicios respiratorios específicos que sincronizaban el ritmo cardíaco con frecuencias electromagnéticas naturales, sobre visualizaciones que abrían canales de comunicación con inteligencias superiores, y sobre mantras basados en fórmulas matemáticas que resonaban con la estructura fundamental de la realidad. Había descubierto que las matemáticas no eran solo una herramienta para describir el universo físico, sino un lenguaje sagrado a través del cual diferentes niveles de conciencia podían comunicarse. Conforme la grabación se acercaba al final, hablaba sobre las últimas revelaciones que había recibido sobre el destino de la humanidad. Vio que la Tierra estaba pasando por una transformación energética profunda, un proceso que culminaría en una expansión de la conciencia colectiva humana. Las tecnologías que había introducido eran solo preparativos para esa transición, herramientas que permitirían a la humanidad desarrollar nuevas capacidades perceptivas y comunicativas. Describía visiones de un futuro donde la distinción entre vida y muerte sería obsoleta, donde las conciencias podrían elegir libremente entre existencia física y no física según sus necesidades evolutivas. Veía escuelas donde los niños aprenderían no solo matemáticas y ciencia, sino también cómo comunicarse con otras dimensiones, cómo curar a través de la intención enfocada y cómo manifestar la realidad a través del poder creativo de la conciencia. Pero también advertía sobre los peligros que acompañarían esas transformaciones. No todos los seres humanos estarían preparados para lidiar responsablemente con poderes expandidos. Habría quienes intentarían usar las nuevas capacidades para la dominación y el control, así como sus propias invenciones habían sido a veces mal utilizadas. La humanidad enfrentaría una elección crucial entre evolucionar a un estado superior de conciencia o destruirse a través del uso irresponsable de fuerzas que no comprendía completamente. Revelaba que esa era la razón por la cual muchas de sus invenciones más avanzadas
habían sido deliberadamente suprimidas o destruidas. Había servido no solo como inventor, sino como guardián de conocimientos que solo debían ser revelados cuando la humanidad desarrollara la madurez espiritual necesaria para utilizarlos constructivamente. Sus aparentes fallas y fracasos comerciales habían sido, en realidad, actos de sabiduría cósmica destinados a proteger a la humanidad de sí misma. La voz en la grabación se tornaba cada vez más etérea, conforme describía sus preparaciones finales para la muerte. Hablaba sobre cómo había pasado las últimas semanas organizando no solo sus papeles físicos, sino también sus conexiones espirituales. Se había despedido de todas las entidades que lo habían acompañado durante su vida, agradeciendo tanto a aquellas que lo habían ayudado como a aquellas que lo habían desafiado, pues comprendió que ambos tipos de experiencia habían sido necesarios para su crecimiento. Describía cómo en los últimos días su percepción de la realidad física se había vuelto cada vez más translúcida. Podía ver a través de las paredes de su habitación las corrientes de energía que conectaban a todos los seres vivos. Podía percibir los pensamientos y emociones de las personas que pasaban por la calle 17 pisos abajo, y podía comunicarse telepáticamente con conciencias en otras partes del mundo. La frontera entre su conciencia individual y la conciencia universal se estaba disolviendo gradualmente, preparándolo para la transición final. El inventor revelaba que había recibido una visión clara de su propia muerte y de lo que vendría después. Vio su cuerpo físico dejando de funcionar gentilmente, como una máquina compleja siendo apagada después de décadas de servicio fiel. Pero también vio su conciencia expandiéndose instantáneamente, liberada de las limitaciones de la forma física y reconectándose con la fuente universal de toda sabiduría y conocimiento. Comprendió que la muerte no era un fin, sino una graduación a un nivel superior de existencia. Hablaba sobre los mensajes que intentaría enviar de vuelta a la Tierra después de su transición, señales sutiles que solo aquellos con sensibilidad adecuada podrían percibir. Prometía continuar trabajando para el progreso de la humanidad desde el lado espiritual, ayudando a inspirar futuras generaciones de inventores y visionarios que darían continuidad al trabajo que había comenzado. La muerte física sería solo un cambio de método, no una interrupción de su servicio a la evolución humana. La grabación terminaba con una reflexión profunda sobre el propósito mayor de la existencia humana. Revelaba que cada alma que encarnaba en la Tierra estaba participando de un experimento cósmico gigantesco, un proceso a través del cual la propia conciencia universal exploraba sus potencialidades creativas. Cada vida individual era simultáneamente única e parte de um padrão maior. Cada experiência pessoal contribuía para a expansão da sabedoria coletiva. Tesla explicava que o sofrimento e os desafios da vida física não eram castigos ou acidentes, mas oportunidades cuidadosamente planejadas para o crescimento espiritual. Através da superação de obstáculos, as almas desenvolviam qualidades como compaixão, coragem, perseverança e sabedoria que não poderiam ser adquiridas de outra forma. Mesmo suas próprias lutas com a solidão, a incompreensão e as dificuldades financeiras haviam sido elementos essenciais de seu currículo evolutivo. O grande inventor concluía sua confissão póstuma com uma mensagem de esperança para a humanidade. Ele afirmava que, apesar dos desafios e perigos que aguardavam, o destino final da consciência humana era magnífico, além de qualquer imaginação actual. A humanidade estava destinada a tornar-se uma espécie cósmica, capaz de viajar, não apenas através do espaço físico, mas através de múltiplas dimensões da realidade. As limitações actuais da experiência humana eram temporárias, degraus numa escada infinita de evolução. Tesla revelava que o universo inteiro era uma escola cósmica, onde diferentes formas de consciência aprendiam e cresciam através da experiência. A Terra era apenas uma das salas de aula disponíveis, e a humanidade eventualmente se graduaria para níveis mais avançados de existência. Mas essa progressão dependia da capacidade coletiva de transcender o egoísmo e o medo, que ainda dominavam grande parte da experiência humana. A última frase da gravação
era um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma certeza absoluta que ecoava através das décadas. A morte é apenas o nascimento para uma vida maior, e aqueles que compreendem isso nunca realmente morrem. Continuamos. Sempre continuamos carregando conosco tudo o que aprendemos e tudo o que amamos, eternamente expandindo em direção à luz infinita que é nossa verdadeira casa. Quando a gravação terminou, um silêncio profundo preencheu o ambiente, como se o próprio universo houvesse pausado para absorver a magnitude das revelações. O colecionador que descobriu a gravação permaneceu sentado por horas, contemplando as implicações do que havia ouvido. Ele compreendeu que tinha em suas mãos não apenas um documento histórico extraordinário, mas um mapa espiritual que poderia transformar a compreensão humana sobre a vida, a morte e o propósito da existência. A gravação de Tesla revelava que a fronteira entre ciência e espiritualidade era artificial, que o universo físico e os planos espirituais eram aspectos diferentes de uma única realidade multidimensional. Suas invenções não haviam sido apenas avanços tecnológicos, mas pontes entre mundos, ferramentas que preparavam a humanidade para uma expansão de consciência que transcenderia todas as limitações atuais. O legado final de Nikola Tesla, conforme preservado nessa gravação secreta, não estava em suas patentes ou suas máquinas, mas na revelação de que cada ser humano carregava dentro de si o mesmo potencial de conexão com a sabedoria universal que ele havia acessado. A verdadeira revolução elétrica que Tesla havia iniciado não era a iluminação de cidades, mas o despertar da luz interior que existia em cada alma humana, aguardando apenas o momento certo para brilhar com toda sua magnificência cósmica.